Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Porque el reino de mi Padre es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Comenzamos. Excelente, entonces vamos a la palabra del Señor y le invito a que oremos por la palabra. Señor, te damos gracias en este día, Señor, por esta bendición que nos das de estar aquí congregados, Señor. Padre, queremos poner en tus manos esta palabra, Señor. Sabemos que tu palabra no va a pasar. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no va a pasar. Permanece para siempre, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos sigues hablando. Tú, el Rey del universo, y te pedimos que lo que aprendamos el día de hoy, Señor, no solamente quede en nuestro cerebro, sino que quede en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para agradarte a ti, para ser cada día más como tú quieres que seamos para agradarte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien, pues seguimos, hermanos, entonces con el libro de los Hechos. Y después de haber estado hablando acerca de este mensaje tan precioso que dio precisamente el apóstol Pedro a todos aquellos en Jerusalén, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, viene otro evento muy interesante y es el siguiente. Vamos a ir entonces a Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 11. Como les comento, voy a ir de manera breve, ¿sale? Entonces vamos a poner todos mucha atención. Nada más me voy a tardar como 3 horas hoy. Dice así: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Vemos a Pedro y a Juan que a partir de este momento se van a convertir en unos personajes íconos de la iglesia primitiva, porque prácticamente van a convertirse en los líderes de la iglesia. Ellos van a tener esa encomienda. Por eso vamos a ver un Pedro tan preocupado porque todos los creyentes de Jerusalén vengan al conocimiento de Cristo, y vamos a ver un Juan de igual manera preocupado en ese sentido. Y algo que me encanta de Juan es que el Señor lo toma más adelante para poderle revelar el libro de Apocalipsis. Entonces son dos personajes que van a ser muy importantes dentro de la historia de la iglesia primitiva. Y dice que ellos fueron al templo para participar de la oración de las 3 de la tarde. Es decir, algo muy interesante aquí. Ellos en ese sentido no dejaron las costumbres judías, en particular de la oración, ¿se dan cuenta? Sino que siguieron, pero ahora su estrategia era diferente. Seguramente ellos estaban acercándose a estos lugares para poder compartir el evangelio, y eso es algo que hay que recalcar. Pero entonces sucede algo, que mientras ellos iban hacia el templo, se acercan a un lugar donde había una puerta que se llamaba la Hermosa, y había un personaje que siempre llevaban ahí para que pidiera limosna. Era un personaje que ya conocía seguramente todo el mundo, y entonces ellos lo van a encontrar. Y aquí vamos a ver el primer elemento que lo tengo ahí subrayado. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiese limosna a la gente que entraba. De manera implícita, aquí podemos ver algo muy interesante. Podemos ver un personaje con necesidad. Este personaje con necesidad tenía una necesidad física, porque era una persona que no podía caminar. Así como hay personas con necesidades físicas, hay personas con necesidades espirituales o de otro tipo. Y el mundo, creyentes y no creyentes, pueden detectar o podemos detectar esas necesidades. ¿Están de acuerdo? Tú puedes detectar cuando alguien ocupa algo en su vida. Tú puedes darte cuenta que necesitan ayuda. Tú puedes darte cuenta que requieren de algún apoyo. Sin embargo, la perspectiva del mundo va a ser ayudar a las personas hasta donde ellos pueden. Pero la perspectiva del creyente va a ir más allá de eso. Y entonces vemos aquí precisamente esa parte. Vemos donde dice que todos los días lo ponían junto a la puerta del templo. No dice quiénes, pero seguramente algunas personas lo ayudaban, lo cargaban y lo llevaban ahí. ¿Te das cuenta? ¿Y para qué lo llevaban ahí? Bueno, pues aquí dice, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Es decir, para que de alguna manera tuviera algún tipo de entrada económica y pudiera sobrevivir. ¿Estás de acuerdo? El mundo en general hace eso.
Existen muchas ACES, existen muchas asociaciones de apoyo social que ayudan a la gente, ¿verdad que sí? Aún la misma iglesia cristiana tenemos también muchas asociaciones de ese estilo, ¿verdad? Podemos escuchar o recordar a un Müller, por ejemplo, si no me equivoco, si no alguien me corrige, que en algún momento atendió a tantos miles de niños, ¿verdad? Se dice que prácticamente él invirtió en la vida de más de 11,000 o 12,000 niños que fueron llenos del Espíritu de Dios, de la palabra, pero también se les apoyó porque eran huérfanos. Entonces vemos esto. Vemos que hay una ayuda que de manera social llega, ya sea por organismos que no son creyentes u organismos que son creyentes, ¿verdad? Es decir, iglesias, que podemos tener todo esto, y eso es bueno. Entonces estas personas lo llevan ahí. Aquí el punto que tenemos que tener en claro es el siguiente: vamos a ser capaces de alguna manera u otra de detectar las necesidades de las personas. Eso lo podemos ver. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, eso ya es lo que va cambiando. Y entonces el versículo siguiente, el versículo 3 dice así: cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, ¿qué les pidió? Les pidió dinero. Es decir, Pedro y Juan vieron que este hombre vio que Pedro y Juan venían entrando y los vio como dos personas más que probablemente le podían ayudar, que le podían ofrecer una limosna, ¿correcto? Así como tú puedes ayudar a alguien, como tú cuando ayudas a una persona que está en el crucero, quizás alguna persona por ahí que te está pidiendo apoyo casa por casa, de esa manera. Entonces este hombre los ve y dice: bueno, ahí vienen, yo creo que a ellos les puedo pedir dinero también. Y aquí sucede algo muy interesante que quiero que pongas mucha atención. Dice versículo 4: Pedro y Juan lo miraron ¿cómo? Fijamente. No se excluyeron de la necesidad que tenía este hombre. Entonces dice que Pedro y Juan lo miran fijamente, y entonces Pedro toma la iniciativa y le dice: míranos. Qué interesante es esta parte, porque aquí ellos, tanto Pedro y Juan, están notando una necesidad de esta persona, y entonces piden la atención de esa persona. ¿Estamos hasta aquí bien? Tú y yo vamos a encontrar en nuestro caminar personas con necesidad. Vamos a encontrar personas que tienen alguna situación complicada. Y entonces Dios, en ese sentido, va a ser que nos va a equipar con lo necesario para poderles bendecir y ayudar. Dice entonces aquí algo muy interesante. Dice que él le pide que lo miren, que fijen su atención. Algo que debemos de hacer nosotros cuando vamos a ayudar a alguien por medio de lo que el Señor nos ha dado es pedir su atención. No solamente dar una ayuda ya, sino buscar pedir la atención. Dice el versículo 5: el hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Yo creo que en ese momento este hombre vio la intención de poder ayudar que tenían Pedro y Juan, y al ver eso, pues se quedó ya esperando. Dice: a ver qué me van a dar, ¿verdad? O cuánto me van a dar, ¿verdad? De qué manera me van a ayudar estas personas que están aquí. Y entonces viene algo precioso, versículo 6. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Estos primeros milagros que se realizaron sobre todo en el tiempo de la iglesia primitiva testificaban acerca de la realidad y el poder de Cristo Jesús, porque Pedro y Juan de alguna manera ya eran conocidos de haber sido seguidores o discípulos de Jesús, y entonces al hacer estos milagros estaban continuando con lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Qué hizo anteriormente? Sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, echar fuera a los demonios, es decir, liberar a los endemoniados, y hacía todas estas señales proclamando el reino de Dios para que no quedara duda en nadie. Entonces en la iglesia primitiva principalmente se siguió mucho esta línea de los milagros, y aquí vemos este gran milagro donde entonces Pedro le dice eso: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Nos queda a nosotros claro que todavía el Señor puede hacer milagros, amén. Él todavía puede hacer milagros. Hay lugares donde escuchamos que el Señor sigue obrando milagros. Yo quisiera poderte dar una explicación muy certera de por qué a veces no suceden milagros, ¿verdad? Pero eso solamente está en el Señor. Pero lo que sí te puedo decir es que el Señor, siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre, Él puede seguir haciéndolo.
Él puede seguir haciendo milagros y los hace. De hecho, hay lugares en el mundo donde son muy necesarios los milagros para establecer con claridad el poder del evangelio. Pero por encima de todo milagro, hermano, el milagro más grande que puede haber es la reconciliación del hombre pecador con Dios. Ese es el milagro más grande. Y esa es la necesidad más grande que vamos a encontrar en las personas. Que las personas puedan entender el evangelio y por lo tanto se acerquen a Cristo, se arrepientan de sus pecados y decidan seguir a Jesús el resto de sus vidas. Ese es el milagro más grande, la transformación que hace el Señor en el corazón. Ayer en la reunión de hombres estábamos viendo algo muy interesante que dice la Escritura, donde menciona que el Señor, en Corintios, que el Señor nos ha quitado el velo. Y al quitarnos ese velo podemos ver la gloria de Dios. Eso es un milagro. Porque si antes tú no te dabas cuenta que tu modo de vida ofendía a Dios, ahora a través del Espíritu Santo, ese es un milagro. Ahora te das cuenta que ofendes a Dios y no te quedas en paz, no te quedas tranquilo. Después te das cuenta también de la grandeza del Señor. Todo esto lo estuvimos comentando entre varios de los hombres de la iglesia. Te das cuenta que Dios deja de ser Diosito, amén. Sí, es que Diosito me va a ayudar. No, nada, no es Diosito. Él es el Dios más grande, es el único y más poderoso. Y el Espíritu Santo, al quitar ese velo, te hace darte cuenta de eso. Y entonces te hace dar cuenta de lo pequeño que eres, de lo grande que es Él, de lo grande que es su amor, y por lo tanto de lo afortunados que somos de poder ver la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mayor milagro. Ese es el mayor milagro. Entonces tú y yo en nuestro caminar vamos a encontrar personas con necesidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Decirles: oye, míranos, tengo algo que decirte, tengo algo que platicarte. Y entonces llevar el evangelio con claridad para que por obra del Espíritu Santo suceda el mayor de los milagros. Porque la necesidad más grande del hombre es el que no se pierda, el que no termine en el infierno por la eternidad. Y eso es lo que nosotros podemos darles. Quizás no podamos ayudarles en lo económico, quizás no podamos ayudarles en otro tipo de situaciones, pero podemos darles lo que tenemos, al Señor Jesucristo. Y eso es lo principal. Y entonces vemos esto, que es lo que está haciendo Pedro. Y el versículo 7 dice lo siguiente: entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Esto que está sucediendo aquí es un ejemplo en lo físico de lo que sucede cuando entendemos el evangelio por la gracia de Dios en lo espiritual. Déjame decírtelo de esta manera. Vemos a un Pedro que le dice al lisiado: no tengo oro y plata, pero te doy lo que tengo en Cristo. Y enseguida de eso, ¿qué hace este hombre? ¿Toma a quién? Toma al lisiado de la mano y lo levanta. ¿Sabes cómo podemos llamar eso, o de qué manera podríamos hacer una analogía? Eso es el discipulado, hermano. Cuando tú compartes a alguien y entonces lo tomas de la mano, no lo dejas nada más allá a la deriva, ¿verdad? O sea, le compartiste a alguien y bueno, pues ya, pues que Dios te ayude, ¿verdad? No, sino que si tienes el tiempo y los recursos y entiendes la importancia del discipulado, tomas su mano para ayudarlo a levantarse en fe. Y entonces dice aquí algo muy interesante. Dice que lo ayuda a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron ¿qué? Sanados y fortalecidos. Un nuevo creyente necesita ser fortalecido en la palabra. Y eso es algo que como iglesia a mí me interesa mucho, hermanos, que lo podamos tener bien en claro. Necesitamos el discipulado. Por eso en el ministerio de evangelismo y discipulado, la idea que se tiene es ir a llevar el evangelio, pero que todos aquellos que muestran ese interés por obra del Espíritu Santo, en ese momento podamos darles la mano y llevarlos de la mano hasta que sus pies sean fortalecidos y se puedan mantener. Y que pueda pasar ¿qué? Lo que dice: enseguida se levantó de un salto, se puso de pie, y ¿qué dice que hizo?
comenzó a caminar. ¿Sabes que hay muchos hermanos todavía que en algún momento se les habló del evangelio, pero están caminando dentro de la iglesia cristiana, pero como que medio no pueden caminar? Sus pies todavía no están fortalecidos, sus pasos todavía no son seguros. A veces caminan hacia el Señor y a veces caminan hacia otro lado, se van para un lado y para otro. Eso es porque no ha habido un discipulado en sus vidas. ¿Te fijas la importancia del discipulado? Que conozcamos la Escritura, que conozcamos con claridad quién es Dios, quién es el Señor Jesús, quién es el Espíritu Santo, quiénes somos nosotros, qué es lo que ha hecho Él, nuestra identidad en Cristo, para entonces poder dar pasos firmes. Pero en ese caminar, hermanos, nuestros hermanos que apenas se acercan a la fe nos necesitan. Amén. Por eso ahí debemos de estar tú y yo, para ayudarles a crecer en la fe en el Señor, y que no suceda esto, que tristemente muchos hermanos de años, hermanos, porque así pasa, muchos hermanos ya de años asistiendo a iglesias y siguen tambaleándose. Y entonces sucedió algo muy precioso. Luego entró en el templo con ellos. ¿Con quiénes entró? Con ellos. Tú puedes traer a las personas junto contigo que les has compartido, que les has discipulado, y van a entrar contigo. ¿Y qué van a hacer? Dice que van a entrar caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Cuántos queremos ser de ese tipo de discipulador? Eso es lo que el Señor busca de nosotros, que podamos hacer esto mismo que hizo Pedro. Versículo 9. Cuando sucede el discipulado y se da de manera correcta y las iglesias empiezan a crecer de manera sana, hermanos, sucede algo precioso. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. La sociedad se va a dar cuenta cuando tú y yo realmente estemos caminando firmes en Cristo. Te voy a repetir esto porque eso es muy importante, porque el Señor nos ha mandado a ser como iglesia sal y luz. ¿Y dónde se ocupa la luz? ¿Aquí que está lleno de luz? En las tinieblas. ¿Y dónde se ocupa la sal? Aquí tenemos el sabor, ¿verdad? Por la gracia del Señor. Se ocupa donde no lo hay. Ahí se ocupa eso. Y entonces, ¿qué va a suceder? Cuando una iglesia está firme en el Señor, cuando una iglesia está discipulada, ha crecido en la palabra, está buscando de Cristo, comienza a hacer luz a la sociedad, comienza a llamar la atención de las personas, y las personas voltean y entonces empiezan no tanto a verte a ti y a mí, sino a ver a Cristo. Es lo que la gente necesita. Las familias que están ahorita tan mal, los matrimonios que están tan mal, la relación padre-hijos que están tan mal, tan quebradas, necesitan a Cristo. Necesitamos a Cristo. Y eso es lo que la iglesia va a hacer. Y que lo que la iglesia entonces, aquí en el libro de los Hechos, comenzaría a hacer a partir de este momento. Estamos en el capítulo 3. Pero a partir de ese momento van a venir 30 años narrados por Lucas, donde se va a hablar del impacto tan poderoso que tuvo la iglesia primitiva, y que hoy en día el Señor nos pide a ti y a mí que tengamos también. Amén. Vamos a orar por la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú nos animas a ir y dar lo mejor que tenemos a los perdidos, a los necesitados. Y lo más que podemos darle, lo mejor que podemos darles, es el Evangelio, el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y es por ese motivo que te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar firmes en ti, nos ayudes a recordar que tú eres un Dios de milagros, y que el mayor de los milagros es que nos has redimido y nos has, Señor, también hecho tus hijos por medio de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos entonces también a llevarles el Evangelio a aquellas personas en necesidad, y poderlos también discipular, tomarlos de la mano hasta que sus piernas adquieran fuerzas y puedan caminar y puedan seguir junto con nosotros alabando y glorificando tu nombre, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor. Te seguimos pidiendo que nos ayudes a ser de bendición, Señor, por lo menos al 1% de la población de Aguascalientes, Señor, que nos des el privilegio de poderlos traer a los pies de Cristo.
Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.